En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Traslado del arca de Kiriat Yearim. David decidió consultar con los jefes de millar y de 100 y con todos los caudillos. Dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y la cosa viene del Señor nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado por todas las regiones de Israel, y además a los sacerdotes y levitas que habitan sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y volvamos a traer acá el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Toda la asamblea resolvió hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. Congregó entonces David a todo Israel, desde Sijor, de Egipto, hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios desde Kiriat Yearim. Fue pues David con todo Israel hacia Baalá, a Kiriat Yearim de Judá, para subir desde allí el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor, que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Aminadab. Uzá y Ahió conducían la carreta. David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios, adufes, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidón, extendió Uzá su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Se encendió entonces contra Uzá la ira del Señor, que le hirió por haber extendido su mano hacia el arca, y murió allí, delante de Dios. Se irritó David porque el Señor había irrumpido contra Uzá, y llamaron a aquel lugar Pérez de Uzá, hasta el día de hoy. Aquel día tuvo David miedo de Dios y pensó: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Así que David no trasladó el arca de Dios junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededón, el de Gad. El arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de Obededón, en su propio hogar. Y bendijo el Señor a la casa de Obededón y cuánto tenía. David en Jerusalén, su familia. Hirán, rey de Tiro, envió a David mensajeros y maderas de cedro, y también albañiles y carpinteros, para edificarle una casa. David había advertido que el Señor le había confirmado como rey de Israel, pues había ensalzado su realeza en atención a su pueblo Israel. Tomó David otras mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jibjar, Elisúa, El Palet, Nogag, Nefeg, Yafía, Elisama, Baal-Yadá y Elefelet. Guerra contra los filisteos. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos en su busca.
David, al enterarse, le salió al paso. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces consultó David al Dios: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le respondió: Atácales, pues yo los entregaré en tu mano. Así que subieron a Baal Perasín, donde David los derrotó. Dijo entonces David: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como una brecha causada por las aguas. Por eso llamaron a aquel lugar Baal Perasín. Abandonaron allí a sus ídolos, que David mandó arrojar al fuego. Volvieron otra vez los filisteos y se desplegaron por el valle. David consultó de nuevo a Dios, que le contestó: No te lances contra ellos, da un rodeo y atácalos desde las balsameras. Y cuando oigas un ruido de pasos en la cima de las balsameras, preséntales batalla, porque Dios sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David como le había mandado Dios, y derrotaron al campamento de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, pues el Señor le hizo temible a todas las naciones. Preparativos para el traslado. Se construyó casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda para ella. Entonces dijo David: Solamente los levitas han de llevar el arca de Dios, pues a ellos los escogió el Señor para llevar el arca del Señor y servirle siempre. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los descendientes de Aarón y a los levitas. De los descendientes de Kehat, que estaban Uriel, el jefe, y 120 de sus parientes. De los descendientes de Merari, Asayas, el jefe, y 220 de sus parientes. De los descendientes de Gersón, Joel, el jefe, y 130 de sus parientes. De los descendientes de Elisafán, Semaías, el jefe, y 200 de sus parientes. De los descendientes de Hebrón, Eliel, el jefe, y 80 de sus parientes. De los descendientes de Uziel, Aminadab, el jefe, y 112 de sus parientes. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asayas, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: Vosotros sois los cabezas de familia de los levitas. Santificaos junto con vuestros parientes para subir el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado. Pues por no haber estado vosotros la vez primera, el Señor nuestro Dios hizo brecha entre nosotros, ya que no le consultamos conforme a la norma. Se santificaron, pues, los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Los levitas trasladaron a hombros el arca de Dios, que iba sustentada por varales, tal como lo había ordenado Moisés según la palabra del Señor. Dijo David a los jefes de los levitas que colocaran a sus parientes los cantores con instrumentos, músicos, salterios, cítaras y címbalos, para que los hiciesen resonar alzando la voz con júbilo. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes, a Asaf, hijo de Berequías, y de los descendientes de Merari, parientes suyos, a Etán, hijo de Cusayas, y con ellos, como segundos, a sus parientes Zacarías, hijo de Yaziel, Semiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Benanías, Maasías, Matitías,
Elifleu, Micnías, Obededón y Yehiel, porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Yaciel, Semiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Masías y Benanías tenían salterios de tonos altos. Matitías, Elifleu, Micnías, Obedeo, Yehiel y Asasías tenían cítaras de octava para dirigir el canto. Jequenías, jefe de los levitas, encargados del transporte, dirigían el traslado, porque eran hombre entendido. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliaser tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obedeón y Yehías eran porteros del arca. Traslado del arca. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes de millares fueron a traer el arca de la alianza del Señor desde la casa de Obededón con alborozo, y como Dios había ayudado a los levitas, portadores del arca de la alianza del Señor, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. David iba revestido de un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los canteros y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Todo Israel subía el arca de la alianza del Señor entre clamores y resonar de cuernos, trompetas y címbalos, y haciendo sonar los salterios y las cítaras. Cuando el arca de la alianza del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba y lo despreció en su interior. Introdujeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella, y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David hubo acabado de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor y repartió a cada uno de los israelitas, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas. Organización del culto. David determinó los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca del Señor para celebrar, glorificar y alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf era el jefe, Zacarías era el segundo, luego Uziel. Semiramot, Yehiel, Matitías, Eliab, Benanías, Obededón y Yehiel, con salterios y cítaras. Asaf hacía sonar los címbalos. Los sacerdotes Benanías y Yahaziel tocaban sin interrupción las trompetas delante del arca de la alianza. Aquel día, David, alabando el primero al Señor, entregó a Asaf y a sus hermanos este canto. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas, cantadle, tañed para él, recitad todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, se alegren los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, y tras su rostro sin tregua. Recordad todas sus maravillas, sus prodigios y los juicios de su boca. Raza de Israel, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. Él, el Señor, es nuestro Dios. Sus juicios afectan a toda la tierra. Él se acuerda siempre de su alianza, palabra que impuso a 1000 generaciones. Aquello que pactó con Abraham, el juramento que hizo a Isaac, que puso a Jacob como precepto, a Israel como alianza eterna. Cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como lote de vuestra herencia. Cuando erais un poco numeroso,
gente de paso y forasteros, vagando de nación en nación, yendo de un reino a otro pueblo. A nadie permitió oprimirlos, por ello castigó a los reyes. Guardaos de tocar a mis ungidos, no hagáis daño a mis profetas. Cantad al Señor toda la tierra, anunciad su salvación día tras día. Contad su gloria a las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Pues grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues nada son los dioses paganos, pero el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están ante él, fortaleza y alegría en su morada. Tributad al Señor, familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria de su nombre. Traed ofrendas, entrad en sus atrios, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia toda la tierra. El orbe está seguro, no vacila. Alégrense los cielos, goce la tierra. Decida las naciones, el Señor es rey. Retumbe el mar y cuanto encierra, exulte el campo y cuanto hay en él. Griten de júbilo los árboles de los bosques ante el Señor, pues viene a juzgar la tierra. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y decid: sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones, para dar gracias a tu santo nombre y honrarnos cantando tu alabanza. Bendito el Señor Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. David dejó allí, ante el arca de la alianza del Señor, a Asaf y a sus parientes, para el ministerio continuo delante del arca según el rito de cada día, y a Obed-edom con sus 78 parientes, y a Obed-edom, hijo de Yedutún, y Josá, como porteros, y al sacerdote Sadoc y a sus parientes, los sacerdotes, delante de la morada del Señor en el alto de Gabaón, para que ofreciesen continuamente holocaustos al Señor en el altar de los holocaustos, por la mañana y por la tarde, según todo lo escrito en la ley que el Señor había mandado a Israel. Con ellos estaban Hermán y Yedutún, y los restantes escogidos y nominalmente designados para alabar al Señor, porque es eterno su amor. Y con ellos Emán y Yedutún, que hacían sonar trompetas, címbalos e instrumentos para acompañar los cánticos de Dios. Los hijos de Yedutún eran porteros. Luego todo el pueblo se fue, cada cual a su casa. También David se volvió para bendecir su casa.